Año 2020. En el imaginario colectivo deberíamos estar ya volando en nuestros autos sobre carreteras futuristas y llenos de robots androides. Pero alejándonos de esa imagen fantástica podemos ver la realidad que nos rodea día a día. Un mundo agitado, convulsionado y vertiginoso. Sin darnos cuenta, muchas veces nos dejamos llevar por esta canción que suena fuerte y en su letra expresa la lejanía del verdadero propósito. Y es cuando me pongo a pensar, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací en esta época de la historia? ¿Y qué hay en la mente de Dios? Reflexionando puedo darme cuenta que, como muchos otros en la historia, hemos sido escogidos para vivir una época única. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos por Dios para una misión especial. Así como el Padre creó a Adán con un propósito, multiplicarse y sojuzgar la tierra, Adán y Eva engendraron a Caín y Abel, y la humanidad se extendió por lo vasto del mundo. El hombre en su desobediencia llevó todo el caos hasta el tiempo de Noé. Lo demás debía desaparecer para que la esencia del propósito divino permaneciera intacta. Posteriormente, Abraham fue encomendado para que de sus generaciones naciera un gran pueblo del cual vendría la salvación del mundo. Pasaron también Isaac, Jacob y José, cumpliendo su rol y marcando la diferencia entre los demás pueblos que los rodeaban. A través de Moisés recibimos la ley de Dios, que todos debían cumplir, y con esto una guía a seguir para que la esencia del propósito divino quedara plasmado para generaciones posteriores. Más adelante, el pueblo descendiente de Israel pidió un rey, y Dios comenzó a mostrarnos que Él no solo se fijaba en el cumplimiento de la ley, sino que también disfrutaba con los corazones entregados. David nos mostró una pincelada de lo que logra un corazón lleno de pasión por Dios. 24 generaciones después, de su simiente nacería el Mesías, el Salvador, el Verbo hecho carne. Dividió la historia en dos, vivió sin pecado para extender hacia nosotros la gracia, el perdón y la vida eterna. Caminó junto a un grupo de discípulos por 3 años y medio. Ellos tendrían la gran misión de extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Tiempo después, Saulo de Tarso, un acérrimo perseguidor de los discípulos, es transformado por Jesús y redireccionado a fortalecer las bases de la iglesia primera, que se extendió por todo el mundo antiguo. Después de un periodo de oscuridad, Dios usó a Martín Lutero para reformar la iglesia y así el propósito original hoy sigue en pie. Muchos sufrieron y sufren persecución, pero a pesar de esto el propósito ha pasado de generación en generación hasta nuestros días. Hoy, viviendo la realidad actual, podemos darnos cuenta de todo lo que tuvo que pasar para que hoy estemos aquí. Estando en el plan de Dios y en medio del caos que vemos a diario, su promesa y propósito siguen intactos. La misión de extender el reino se encuentra escrita en nuestro ADN y está en nuestras manos llevar a Cristo como bandera a cada lugar. Desde el principio se trató de Él y por siempre todo nos llevará a Él, el gran Rey, quien fue, es y ha de venir. Si la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios, entonces llevemos a Cristo a todo lugar y vivamos con pasión por su nombre, porque Jesús es la esencia de todo.
Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución, y que el cielo se parta en dos. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hola, bienvenidos a todos a este espacio. Damos las gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por sacar este espacio para Dios, para que juntos aprendamos y nos edifiquemos en la roca, para escuchar su palabra que nos alienta y nos motiva. Entonces vamos a empezar por poner este tiempo en las manos de Dios, que sea Él dirigiendo, que sea Él instruyendo y que primeramente sea Él tocando nuestros corazones a través de su palabra. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ponemos nuestros corazones delante de ti, delante de tu santidad, de tu perfección, Señor.
Que seas tú trabajando cada área de nuestras vidas, Señor, que sea la luz de tu evangelio alumbrando cada zona, Señor, cada pensamiento, cada acción, que sea tu evangelio motivándonos y el centro de nuestras vidas, Señor. Oramos para que cada día podamos crecer más en fe en la roca que eres tú, Señor, y estar cimentados y dispuestos a hacer la buena obra, Señor, que tienes para nosotros, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Padre, y que seas tú el autor de todo lo que suceda en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, vamos a tratar un tema muy interesante y es de qué manera nosotros percibimos a Dios. ¿Qué es Dios para nosotros? Podemos empezar con esas preguntas. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿De qué manera lo percibimos? Y cómo esto se ve reflejado en el día a día. Lo importante y lo teso de este tema es que conforme a la percepción que tengamos de Dios, eso se ve reflejado en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Es una manera de poder reflejarlo. Y vamos a ver esto en unos pasajes bíblicos que el primero es Daniel 3 del 16 al 18, que es la historia de los amigos de Daniel cuando Nabucodonosor levantó esta estatua y decía que al sonido de los instrumentos tenían que postrarse, tenían que hacerle reverencia a esta estatua. Entonces se las voy a leer. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y la otra, que también es en el libro de Daniel, que es la historia de Daniel cuando es arrojado al foso de los leones, cuando él estaba en el alto rango, que estas otras personas decidieron tenderle la trampa, haciendo que el rey firmara un decreto que decía que si en un lapso de tiempo se oraba o se rendía culto a cualquier cosa que no fuera el rey, este merecía morir. Y Daniel, aún sabiendo lo que había sucedido, él tiene la determinación y él sigue con sus prácticas normales. Entonces en Daniel capítulo 6 vemos cómo él sube a la alcoba y ora como es de costumbre. Él no lo hizo por retar, él no lo hizo por decir que él era el más de ese entonces, sino que las escrituras especifican que es algo natural que él hacía, es algo que él hacía a diario. Y también en Amós capítulo 5 versículos 25-26 dice: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios o ofrendas durante los 40 años en el desierto? ¿No servías a tus dioses paganos, Sakut, tu dios rey, y Quium, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo? Y otra historia similar la vemos en Juan 6, donde vemos que Jesús alimenta a estas personas, 5,000, y las personas quedan maravilladas de lo que Jesús ha hecho y lo persiguen al otro lado del lago. Y lo que le preguntan a Jesús es que querían hacer esa gran obra que él había hecho, querían hacer lo mismo que Jesús había hecho, y Jesús les responde: lo único que el Padre quiere de ustedes es que crean en quien él ha enviado. Y la multitud le dice: para que creamos en ti tenemos que ver un milagro, después de haber visto cómo él multiplicó esos 5 panes y esos 2 pescados. Entonces les traigo estas historias a colación porque esto es un claro ejemplo de cómo la percepción que tenían estos hombres de Dios los llevaba a tomar ciertas acciones, los llevaba a actuar de diferente manera. En el caso de los amigos de Daniel, la determinación, la percepción que tenían de quién era Dios les dio la seguridad de que por encima del rey y de todo el poder que él tenía estaba Dios. Que si Dios no quería que ellos perecieran en ese momento, Dios los iba a rescatar. Y esa era la convicción de ellos, porque ellos conocían muy bien a su Dios. Igualmente se ve reflejado en el caso de Daniel, que él no se dejó llevar por el temor. Él no dijo: uy, por este lapso de tiempo no voy a buscar a Dios de manera pública como usualmente lo hago. Él siguió con sus costumbres porque él sabía que el Dios en el que él creía era mucho más grande que cualquier autoridad humana, que cualquier cosa creada, que tenía muy claro que Dios era soberano. Y por el contrario, vemos estas otras dos
en estos dos pasajes como el mismo Dios le dice en cierto tiempo a su pueblo Israel que esos 40 años que estuvieron en el desierto realmente los sacrificios y las ofrendas eran para Él. Y le dice, no, servías a tus dioses paganos. Y aquí es precisamente como se ve que una breve alteración de quién es Dios automáticamente nos hace desviarnos de Dios. No podemos decir de alguien que queremos lo que a nosotros nos gusta, pero el resto no. Yo no puedo decir que un amigo me gusta que es servicial, pero no me gusta que en momentos es muy arrogante. Entonces yo solamente tomo la parte del servicio. Entonces ahí no lo estaría tomando a él como él es. No estaría tomando todo lo que es él. Estaría haciéndome una imagen de lo que yo quiero de él. Y con ese ejemplo también sucede lo mismo con Dios. Cuando yo decido tomar solo el amor de Dios, pero no su justicia, yo no estoy adorando al Dios que me creó. Estoy adorando o sirviendo a uno que yo quiero, que solo me provee amor y no me pide cambiar, que me ama tal cual como soy, con mis errores, pero en ningún momento yo decido dar ese paso adelante de decir Dios es justo y Él aborrece el pecado. Yo no puedo convivir con el pecado ni la oscuridad. Y esto nos lleva a pensar de qué manera nosotros percibimos a Dios en este día con las acciones que usted haya hecho en el trabajo, en casa, estudiando. Piense cómo lo que usted ha hecho se ha visto permeado por quién es Dios para usted. Y algo importante de estas historias es que podemos ver 5 aspectos de cómo la percepción de Dios es fundamental en ellos. Entonces vamos a empezar primeramente por el arrepentimiento, que este es un tema muy fundamental en toda la escritura. Y en 1 Corintios, vamos a ver 1 Corintios 2:14 y en el capítulo 3, versículo 1, vemos como Pablo describe 3 tipos de personas, que se dice que está la natural, el hombre natural, el carnal y el espiritual, que dice que el hombre natural no le importa absolutamente nada de quién es Dios, ni siquiera se preocupa por su existencia o saber si está. Dios no tiene nada que ver ahí. El carnal, que se describe como el hombre que sí conoce un poco, pero aún no le ha dado ese dominio de su vida a Jesús, no lo tiene entronizado en su corazón. Y está el espiritual, que puede discernir las cosas espirituales, que es totalmente guiado por Cristo. Y con este breve resumen hace la referencia también a la percepción de estas 3 personas, como el natural no percibe en absoluto a Dios, como el carnal lo percibe pero a medias. Es más él gobernando su vida que Cristo. Y el espiritual, cómo percibe que Él es el creador, que Jesús es el Salvador, que el Espíritu Santo es quien tiene la guía para nosotros y que nosotros dependemos totalmente de Él. Y con esos 3 ejemplos, ahora sí, vamos a empezar por el arrepentimiento. Entonces, vamos a leer Joel, capítulos 2, versículo 13, que dice: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de asistir y no de castigar. Y también 2 de Pedro 3:9, que dice: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Para poder tener una clara concepción, un claro entendimiento de quién es Dios para nosotros, hay que empezar por el arrepentimiento. Hay que empezar por reconocer de que nosotros estamos muertos en pecado. Hay que empezar por reconocer que nosotros no somos el centro de esta historia. Y algo muy interesante del arrepentimiento es que no solamente se basa en palabras, como lo vemos en el libro de Joel. Él dice: no simplemente rasgue su ropa, no simplemente como se tenía costumbre de rasgar la ropa y echarse polvo en la cabeza, sino que rasgue su corazón, que haya un cambio, que se pueda ver ese arrepentimiento en acciones tangibles. Y muchas veces nosotros caemos en esto, que sí, que no nos rasgamos la ropa o que no nos echamos tierra en la cabeza, pero muchas veces solo quedan palabras. Y el arrepentimiento se ve en las acciones, es la manera en la que podemos percibir, o usted mismo puede percibir si realmente sí hubo un arrepentimiento genuino o no. Y John Piper dice una frase que me quedó de él, que se las voy a leer textualmente, que dice:
Un vago pensamiento de que uno es despreciable no es lo mismo que una convicción de pecado. Sentirse podrido no es lo mismo que estar arrepentido. Es que por muy mal que nos sentamos, por muy mal que o muy indignos que nos sintamos de estar en la presencia de Dios, eso no quiere decir que estemos arrepentidos. Que si esos pensamientos, que si esas ideas nos llevan a una clara convicción de pecado, es cuando son efectivos. Pero dejarse llevar por estas emociones de que no soy digno de estar en su presencia, y ojo, no me malinterpretes, no estoy diciendo que no somos indignos, somos los más indignos de estar en la presencia de Dios, pero por su gracia, por su misericordia, por su gran amor, Él nos hace justos por fe en Cristo delante de sus ojos. Pero estos pensamientos, estas ideas de que echarme a llorar, de que estoy triste, no llevan a nada más que a unos pensamientos negativos. No hay ningún cambio, no hay ninguna determinación. Lo que requiere este arrepentimiento es que más que usted sentirse sucio con usted mismo y tener pensamientos, no sé, suicidas, pensamientos de no querer hacer nada, de desmotivación, más que eso, es que usted pueda decir que el pecado que habita en usted, usted lo aborrece, que usted ya no quiere más esas acciones, que en vez de aborrecerse a usted como persona, aborrecer ese pecado, que es el que lo lleva a cometer los actos que a Dios no le agradan. Que es que usted sea quebrantado y diga, ya estas acciones llegaron hasta el día de hoy, que ya no hay más cavidad para este tipo de pensamientos, de acciones, o incluso de cosas que debemos hacer y no dejamos y no hacemos, se puedan empezar a hacer. Y el único que trae convicción de pecado es el Espíritu Santo. Él es el que nos revela realmente la profundidad y la gravedad de estos hechos a los ojos de Dios. Porque muchas cosas que ahora en la cultura son normales, que eso que hemos escuchado muchas veces de mentira piadosa, o muchas cosas, delante de los ojos de Dios, esto es abominable. Y por ahí se empieza una clara percepción de quién es Dios, reconociendo de que nuestra condición no era la mejor, reconociendo de que nuestras actitudes no son las mejores, reconociendo que sin Dios es imposible vivir esta vida a la que nos ha llamado. Y esto nos lleva al segundo punto, que es un cambio de vida, que eso es lo que genera el arrepentimiento. Que podamos estar en una clara convicción de que Dios merece algo más, merece lo mejor de nosotros, y esto nos lleva a un cambio de vida. Que eso va ligado, no puede haber alguien que se arrepienta y no cambie su manera de pensar, como hablamos. Entonces, vemos en la escritura cómo Jesús, se dice que Él vino a dar vida, que su luz vino a morar en nosotros. Él no vino simplemente a hacerse un ladito, decir como añádeme un poco a su vida y viva su vida totalmente normal. Él no vino a decir como la luz que yo tengo va a alumbrar un poquito de usted donde usted quiera que alumbre. No. O este versículo que es muy famoso, por decirlo así, que es el de Corintios, que vino a darnos, a hacernos nuevas criaturas. No dice que vino a cambiar un poquito de nosotros, sino que somos completamente nuevos. Jesús viene a traer una restauración completa, no algo a medias. Y cuando se habla de esto, es porque nosotros necesitamos cambiar en nuestra totalidad. Ese viejo hombre ya no existe. Ya esas actitudes, esos pensamientos, esas faltas de servicio, muestras de amor, ya no están más en nosotros. Ese orgullo y esa arrogancia fueron crucificadas junto con Cristo. Entonces, el cambio que nosotros necesitamos en nuestra vida es precisamente por su gracia. Es precisamente reconociendo de que no podemos continuar o no podemos estar a los estándares de esta nueva vida sin Él. Y lo ligo de una vez con el tercero, que son un cambio en las prioridades. Que ahora, con este nuevo cambio, con esta nueva transformación, ya hay un cambio de prioridades. Ya no está nosotros o nuestros deseos por encima de quién es Jesús. Ya no están nuestros placeres, lo que nos gusta, lo que nos apasiona. No quiero decir que son desechados, pero por encima de eso está el principal autor de todo esto, que es Jesús. Él también dice en Lucas 12, se las leo, Lucas 12, 29, 31,
a Juan, perdón, dice, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber, no se preocupen por las cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Esto claramente nos dice que Él conoce nuestras necesidades, Él conoce que tenemos hambre, Él conoce que tenemos sed, Él conoce que debemos tener una cita médica, Él conoce que necesitamos un crecimiento, una educación en este mundo. Él conoce absolutamente todo, pero Él dice, por encima de esas cosas, ahora ya reino yo. Por encima de todo, ponme a mí. Y muchas veces se llega a pensar de que ponerlo a Él en el centro quiere decir que lo demás es descartado, que ya no podré viajar, que ya no podré hacer una carrera profesional, que ya tendré que dejar de aprender a cocinar. Y eso no es nada de eso, sino que podamos llegar a un punto en el que si todo eso nos falta, estemos firmes en Jesús, porque Él es el centro. También en Juan 14:15, Juan 12:34, que dice, donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón, que hablan básicamente a lo mismo. Con este cambio de prioridades, cuando usted entiende que por encima de todo está primeramente Dios, eso nos ayuda a tener una clara percepción de que Él lo es todo, de que allí merece estar nuestro corazón. Y allí es donde empezamos a depender completamente de Él. Allí es donde se empieza a dar esos sucesos que son paranormales, que no comprendemos, porque es que Él es el que tiene el control, ya no somos nosotros. Y una de las grandes batallas que se tiene con este cambio de prioridades, con esta nueva vida, es la esperanza. Y el enemigo de la esperanza es el olvido, que olvidemos las promesas que Él tiene para nosotros, que olvidamos que Él dice que va a estar con nosotros hasta el final, que Él es el que nos va a sostener, que Él va a ser nuestro cimiento, que Él va a ser, mejor dicho, todo, que creamos en Él, que Él es el que va a actuar. Pero muchas veces caemos en pensamientos o nos dejamos llenar tanto, abrumar por las cosas del mundo, que nos desenfocamos de Él, nos desenfocamos de Jesús y nos enfocamos más en el estudio, nos enfocamos más en las relaciones amorosas, nos enfocamos más en nuestros hobbies y Dios empieza a quedar a un lado, Dios empieza a quedar en segundo lugar, en tercer lugar. Ya no le damos tanta importancia a estar tiempo con Él en oración, ya no le damos tanta importancia a estar con Él en su palabra, ya no le damos tanta importancia a compartir a otros del Evangelio, de esta gran noticia. Y el Espíritu Santo es precisamente quien nos ayuda a recordar. En Juan 14:26 se menciona esto, que es el que trae memoria a nosotros estas palabras, estas verdades. Pero nosotros no debemos ser pasivos con esto. No debemos estar quietos esperando a que en algún momento el Espíritu Santo sea el que hable, sino que nosotros debemos ser intencionales al buscar estas cosas, debemos ser intencionales al recordar, al traer a nuestros pensamientos estas verdades, porque nuestra mente es poderosa, nuestra mente, por decirlo así, habla por sí sola. ¿Y cómo se ve esto reflejado? Cuando los que somos penosos, que toca hacer imagínense el show, usted está en una conferencia, hay millones, imagínense así, millones de personas, son puros punticos, usted ve puros punticos. Y que a usted le toque salir a dar, no sé, algún mensaje, o que a usted le toque simplemente dar el saludo de bienvenida, pongámoslo así. El pánico, su mente empieza a decir, usted no puede, usted no es capaz, no, esto no va a salir bien. Y pues empezamos a crear puros futuros posibles, de qué va a pasar, me voy a caer, el micrófono va a fallar, se me va a salir un gallo allá cuando esté hablando. Y podemos ver cómo la mente trae esos pensamientos. Nosotros somos intencionales en generarlos. Ahí está. Pero como también llegan esos pensamientos así, de que no los podemos hacer, la manera de poder desecharlos es recordando las verdades de Cristo, recordando que Él nos va a sostener hasta el final, que Él nos va a proveer, que Él nos va a ayudar, que si hacemos todo como para Él, Él va a recompensar estas cosas, que es una muestra de gracia infinita. Que podamos depender del Espíritu, pero estar constantemente permeados de sus verdades, de sus promesas, de esta eternidad que muchas veces es opacada por cualquier placer que pueda ofrecer el mundo. Y pasamos al cuarto punto, que es la obediencia, que va totalmente ligada
a nuestra dependencia a Dios. Y vamos a leer Juan 14. No, fallas técnicas. Vamos a leer Deuteronomio 5:3. ¿Qué dice? Así que Moisés le dijo al pueblo: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios y de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Es Deuteronomio 5:32, perdón. Y Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y Santiago continúa desarrollando la idea, diciendo: es como si usted la escucha, y hace la analogía de que si usted la escucha y no la pone en práctica, que cuando usted se mira al espejo, cuando se aleje se le olvida de cuál es el reflejo que usted ha visto allí. Y es precisamente esto. Se llega a pensar que la obediencia a Dios es como una esclavitud, como que ya no puedo hacer lo que yo quiero, de que Dios ya me dice que haga esto, pero yo quiero hacer lo otro. Pero por eso todos los puntos van ligados, porque en ese cambio de vida, esa palabra de que yo soy así, o que Dios me ama así, ya no tienen validez aquí. Claro, Dios nos amó y tuvo misericordia de nosotros, pero eso exige un cambio. No podemos estar tibios, como dice su palabra, nos vomitará de su boca. No podemos estar siempre con las mismas actitudes, creyendo que el Espíritu Santo mora en nosotros y que a Él le agrada eso, cuando es totalmente lo contrario. Como decía al principio, su justicia, que Él es santo, intachable, no permite o aborrece directamente estos actos de maldad. Y bueno, con este tema de la obediencia y de obedecer la palabra, es que no es fácil cumplir sus mandamientos, no es fácil vivir rectamente como lo hizo Jesús. Por eso solamente Él pudo hacerlo, porque esto no es fácil y Él lo sabe perfectamente. Y allí es donde vuelve y juega la dependencia del Espíritu Santo, vuelve y juega que ya no somos nosotros, que cuando decimos que Cristo vive en nosotros, que se haga realidad, que ante cualquier situación, el miedo que nos pueda abrumar a nosotros por lo que somos, sean desechados, porque ya no somos nosotros, que se pueda volver esto en una pasión y no en una obligación. Cuando se obedece a Dios también se llega a pensar de que es obligado, pero eso se hace por pasión, de tener una relación tan correcta, tan conectada con Él, por decirlo así, que decidimos obedecerle. También vemos en Juan 14:23 que Él dice que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos, si lo amamos, le vamos a obedecer. Él no dice como si usted tiene miedo de que yo lo castigue en el día del juicio, obedézcame. O dice como, usted quiere tener vida eterna, obedézcame. Dice, si usted me ama, porque es el amor el que nos va a llevar a obedecer sus mandamientos, no es nuestra fuerza física, porque inclusive Jesús dice que nuestros esfuerzos son en vano, nosotros no podemos hacer eso. El Antiguo Testamento culmina mostrando cómo los hombres son incapaces de agradar a Dios, cómo los hombres por sus propios méritos y esfuerzos no pueden llegar a la presencia de Dios, no pueden llegar a estar en plenitud con Él. Y cuando esto se hace por amor, cuando tenemos una clara percepción de que Él nos ama y de que Él nos va a ayudar a dar ese cambio, ese paso que para algunos de nosotros y en áreas específicas es tan duro, es tan complicado, creemos que no es posible, que hoy lo hacemos y nos proponemos mañana y vuelve y pasa, un mal pensamiento, una mala acción o algo que debemos hacer y simplemente no hacemos por temor, por vergüenza, por qué dirá la gente, qué pensará este si yo hago esto, yo antes no era así y si hago esta actitud me van a gozar. Pero todos esos pensamientos son desechados cuando el Espíritu Santo toma el control, cuando Él dice, esto es lo que a mí me agrada y nosotros por el amor que le tenemos decidimos hacerlo. Y vamos al otro punto, que es la gratitud. Primeramente, cuando uno empieza una oración o cuando uno empieza a dar gracias, uno por lo general agradece, gracias por el día, no sé, gracias por darme la oportunidad de estar aquí presentándome delante de ti, y eso no está mal, pero nosotros siempre tenemos algo por qué agradecer. Nadie puede llegar a decir en un momento, yo no tengo por qué darle gracias a Dios hoy. No sé si es enfermo, no tiene comida, en fin, por todo lo que ha llegado a pasar, nosotros no podemos decir que no hay motivo, porque primeramente siempre prevalece que Él nos rescató.
que por su misericordia Él nos dio vida, que Él tuvo compasión de cada uno de nosotros, que aún estando muertos en el pecado, que aún estando allí sumergidos, Él nos vio y tuvo compasión, vio esa clara necesidad que teníamos de Él, aunque a veces creamos que no es así. Y Él actuó, incluso antes de que nosotros pudiéramos hacer algo para volvernos dignos de Él. Él actuó, se movió, trajo su luz, su vida, su palabra a nosotros y nos levantó, nos redimió, nos rescató de esa paga del pecado que tanto nos abruma, de ese temor a la muerte que tanto nos reprimía. Y cuando uno piensa en estas cosas, cuando uno piensa en la enorme gracia que Él derramó sobre nosotros, esa libertad del yugo del pecado, eso debería llevarnos automáticamente no sé, es como un montón de emociones en su presencia, estar convencidos de que esto es realmente lo que importa, sea cual sea la situación en la que estemos, sea un momento difícil, sea un momento muy fácil o sea algo normal y cotidiano, porque pensamos que el Evangelio simplemente debe sorprendernos cuando estamos en dificultades, que el Evangelio solo debe sorprendernos cuando estamos delante de algo que es muy adverso a nosotros y sí o sí necesitamos el poder de Dios, pero eso no es así. Nuestra vida va regida totalmente por Él. Lo que estabas haciendo antes de entrar a esta prédica va regido por Él. La palabra es tan específica que dice, si caminas, si respiras, lo que sea que hagan, es con su fuerza, es con su poder, no solamente cuando usted no sepa qué hacer, no simplemente cuando su cerebro esté tildado y ya no puede hacer nada, cuando esté postrado en una cama. Eso es algo de nuestro diario vivir. Y en 1 Corintios 15, 57, que se los leo, dice, pero gracias a Dios, bueno, signos de exclamación, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque hayan más motivos para agradecer, que ese siempre sea el que nos mueva, que ese siempre sea el que nos despierte, y eso es una clara percepción de saber quién es Dios. Cuando entendemos que nosotros estábamos muertos, cuando entendemos que es que nosotros no podíamos llegar a una relación correcta con Él y que Él nos trajo por gracia, nuestro corazón, todo lo que somos decide servirle por amor, no nos sometemos por obligación, como venía diciendo. Y al final de todo esto, uno llegar a pensar, o que puedas meditar, porque recordemos que la Escritura dice, llevémoslo a la práctica, que esas áreas que el Espíritu Santo te está mostrando, que hay que cambiar, que hay que mejorar, que hay que dejar de hacer o que hay que empezar a hacer, podamos dar un paso y decir, yo lo voy a empezar a hacer, no por lo que yo soy, sino por lo que Cristo ha hecho en mí, porque Él mora en mí, en la fuerza del Espíritu Santo, y que eso pueda ser un pensamiento que tomemos a diario. Despertamos, hoy decido seguir a Jesús, hoy decido ser santo porque Él me dice que yo soy santo, hoy decido agradarle primeramente a Él que a los hombres. Y para ir cerrando, vamos a leer en Romanos 9:16, que dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Cuando nosotros pensamos en esto, en todo lo que nosotros debemos hacer constantemente, porque esto es de nuestro diario vivir, uno puede llegar a pensar, es que yo no puedo llegar allá, que es un pensamiento muy común, es que yo no puedo hacer esto, y en fin, como mencioné al principio, pero es recordar que por su misericordia Él nos rescató, y que aún por su misericordia nosotros podemos tener acceso a su palabra, que a veces consideramos tan normal, tan cotidiana. Una Biblia en casa es lo más normal, se volvió como un libro cualquiera, o peor aún, más desvalorizado que cualquier libro. Preferimos hacer cualquier cosa que estar con Él en su palabra, que estar con Él en oración. Nos aburrimos de orar, dejamos la oración para el final del día, no la vemos como algo importante. Pero cuando percibimos que estas cosas que hacemos o este acceso que tenemos a esto es por gracia, es por su misericordia, es cuando empezamos a decir, esto hay que dedicarle tiempo, esto hay que hacerlo con buenas intenciones, con la mejor motivación. Es como una línea directa con Dios que tienes tú, es gratuita. Una hora, yo no sé, pero póngase a pensar ahora usted donde está, intente llamar al presidente ahora mismo, no sé, diga, bueno, ahora mismo con su celular, 100 minutos, yo no sé, o un correo
contacte al presidente. Es complicado donde estamos, o al menos a mí no se me da la más mínima idea de cómo hacerlo. Pero podemos hacerlo con Dios, que es supremamente mayor a cualquier cosa creada. Y yo no sé cómo esto, o sea, saber esta verdad y tenerla clara gracias al Espíritu Santo no nos lleva a estar postrados todo el día en su presencia. Bueno, no precisamente postrados, pero a través de las acciones que hacemos, dirigirlas directamente a Él. Y todo esto nos lleva a una clara dependencia del Espíritu Santo, de quién es Dios, de antes de tomar una decisión, poder, y no tiene que ser una decisión que va a marcar tu vida, ¿no? Algo como, ¿qué voy a hacer hoy? Poder decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Cómo quieres que yo lleve a alguien la verdad de tu evangelio? Que eso no es algo que es esporádico, esa es nuestra misión aquí. Nosotros somos peregrinos y poder estar enfocados intencionalmente en esto, poder estar orando los unos por los otros para que se puedan dar estas grandes verdades, que no sea simplemente cuando haya algún evento evangelístico, que no sea simplemente cuando la iglesia diga, hoy vamos a evangelizar, entonces todos estamos en la jugada, pero que eso sea algo de todos los días, buscando cómo a través de este café que me tomo con cómo a través de esta visita, cómo a través de este chat que estoy teniendo con esta persona, cómo a través de, no sé, cualquier acercamiento que tengas a tal persona, puedas decir, cómo voy a reflejarle a Jesús, cómo voy a llegar y hablarle del evangelio, que no lo puedo hacer con palabras, está en nuestro testimonio, pero que siempre podamos estar en la jugada y recordar que todo, absolutamente todo es por gracia. El hecho de que estemos hoy aquí, en este espacio, compartiendo de su palabra, exponiendo nuestras vidas a la verdad de su evangelio, es por su gracia. Sin Él esto no sería posible, y sin Él lo que sucederá más adelante no sería posible. Entonces vamos a orar y vamos a descansar en su verdad, que sea Él ayudándonos cada día más a parecernos a Jesús, que cada día más podamos ser verdaderos seguidores de Cristo, que cada día más podamos negarnos a nosotros como Él lo pide y poder ser esos verdaderos adoradores, que no simplemente es con música, pero bueno, ya lo han tratado y más adelante lo podremos tratar. Entonces vamos a orar. Señor, Padre, no nos queda nada más que postrarnos delante de ti, no nos queda nada más que quedar maravillados por lo grandioso que eres, Señor, por lo compasivo, lo tierno y aún lo justo, Señor, y lo recto que tú eres, Padre. Reconocer de que aborreces el pecado, Señor, y que el pecado que habita en nosotros también tú lo aborreces, Señor. Por eso necesitamos despojarnos de estas cosas, Señor. Necesitamos despojarnos de todo aquello que nos impide correr esta carrera, esta vida, vivirla de la manera correcta para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos en absolutamente todo, no simplemente en lo que tenemos el control o en lo que no lo tenemos, sino que cuando no estamos haciendo absolutamente nada, Señor, también te necesitamos, Señor. Ayúdanos a recordar con diligencia tu palabra, Señor, a acudir a ella, a escudriñarla y a esforzarnos que por cada cosa que escuchamos, Señor, ahora somos responsables de llevarla a acciones, de vivirla, porque ese es el ejemplo que tú nos diste, Señor. Tú no simplemente nos dijiste que ayudáramos, pero tú nunca ayudaste, Señor. Nunca nos dijiste que confiáramos en Dios sin poder ver ese reflejo en cómo tú te sometías al Padre. Nunca nos dijiste, Señor, que viniste por los pecadores y que ellos eran por el objetivo por el que habías venido, sin que tú nos demostraras a través de tus acciones cómo esto era verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, a que día a día podamos acercarnos más a ti, que seamos intencionales en decir, hoy me voy a acercar a Dios de esta manera, hoy voy a negarme de esta manera, hoy voy a hacer esto que aunque me da miedo o nunca lo había hecho, lo voy a hacer por agradar al Padre y no a los demás. Que en la situación laboral o universidad o en escuela donde te encuentres puedas decir, aunque si decido agradar a Dios no voy a agradar a los hombres, que eso sea lo principal. Y que seas tú, Espíritu Santo, teniendo compasión de nosotros y ayudándonos día tras día, Señor. Perdónanos, Señor, por no tomar las actitudes correctas, Señor. Perdónanos si hemos tenido una percepción, un entendimiento errado de quién eres tú, si nos hemos creado un Dios aparte de lo que queremos recibir, Señor. Si simplemente nos creamos un Dios de amor y de perdón, pero no ese Dios que nos pide que cambiemos, Padre, perdónanos, por favor. Y ayúdanos a tener una clara percepción de quién eres tú, Señor. Ayúdanos a extender nuestro léxico de quién eres tú, Señor, que aunque las palabras no alcanzan, Padre, que podamos entender plenamente quién eres tú, Señor, y que esta revelación vendrá primeramente de ti, Señor.
que podamos buscarte en nuestra intimidad y darte a conocer a las personas que nos rodean, Señor. Todo esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, y que este resto de día, Señor, pueda ser entregado a ti, Señor, y que nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras acciones se vean claramente permeadas por el Dios en el que creemos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias por estar este tiempo con nosotros, que Dios los bendiga y que esta palabra pueda estar retumbando en sus mentes y en sus corazones. Dios les bendiga. La Iglesia Bautista Vida Nueva le invita a escuchar los siguientes anuncios. Ayuno, todos los martes a las 8:30 de la mañana por Zoom. Culto de mitad de semana, todos los miércoles a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Reunión de jóvenes todos los sábados a las 7 de la noche por Zoom. Servicio dominical a las 10:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Conéctate con nuestra programación. Te esperamos. Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS.